Hoy vamos a meternos de lleno en dos de los términos más fascinantes y a menudo más confusos del mundo de la perfilación criminal. Son dos conceptos clave que usan los investigadores para intentar meterse literalmente en la cabeza de un delincuente. A ver, seguro que todo el mundo ha visto alguna vez una serie de polis o un documental de crímenes y ha oído hablar de estas cosas. Pero claro, la ficción siempre tiende a simplificar una realidad que es, bueno, bastante más compleja. La gran pregunta es, ¿qué hay de cierto en todo lo que nos cuentan? Vale, pues vamos a dejar a un lado por un momento la ficción de Hollywood. En el mundo real, la investigación criminal puede que no tenga tanto glamour, la verdad, pero lo que sí tiene es un método increíblemente riguroso. Es que los perfiladores de verdad, los que se enfrentan a los casos más complicados, no van por ahí teniendo corazonadas como en las películas. No, no. Utilizan herramientas de análisis súper específicas para descifrar el comportamiento de un criminal. Y dos de las más importantes son precisamente el modus operandi y la firma criminal. Venga, vamos a sumergirnos en esto. Porque para entender de verdad un crimen no basta con saber qué ha pasado. Lo que es verdaderamente crucial es entender el cómo y sobre todo el por qué. Y es justo ahí donde estos dos conceptos entran en juego. A simple vista, uno podría pensar que son más o menos lo mismo. Al fin y al cabo, ambos describen acciones del criminal, ¿no? Pues no, para nada. Uno nos habla de la técnica, de la parte, digamos, práctica. El otro nos habla de sus demonios, de sus necesidades psicológicas más profundas. Ahora vamos a desgranarlos bien. Porque la diferencia entre el método y la motivación no es ninguna tontería. Es literalmente la clave que puede resolver un caso o dejarlo en un cajón cogiendo polvo durante años. Empecemos con el modus operandi, o MO como se le suele llamar. El propio nombre en latín ya nos lo dice todo. Es el método de operar. Para que nos entendamos, es como la receta del crimen. Son los pasos que el delincuente considera que son necesarios para salirse con la suya. Y ojo, que esto no es algo innato, ¿eh? Esto se aprende. De hecho, el investigador Brent Tarvey explica que el MO tiene tres objetivos puramente prácticos. Uno, proteger su identidad, por ejemplo, usando guantes. Dos, asegurar que el crimen se consume, como usar un arma para someter a la víctima. Y tres, facilitar la huida sin que le pillen. Como vemos, es pura funcionalidad. Y aquí viene algo que es clave para entenderlo todo. El MO no es estático, cambia, evoluciona. Un delincuente aprende de sus errores. Si un método casi le cuesta que lo atrapen o directamente lo lleva a la cárcel, lo va a modificar. Se vuelve más sofisticado, más cuidadoso o a veces lo cambia a propósito solo para despistar. Y ahora la firma. Esto es otro mundo. Es algo completamente diferente. La firma no es lo que el criminal tiene que hacer para cometer el delito, es lo que necesita hacer para su propia gratificación psicológica. Son acciones que no tienen ningún propósito práctico, pero que para él lo son todo, porque satisfacen una fantasía, una compulsión o una necesidad emocional muy profunda. Si los ponemos uno al lado del otro, las diferencias saltan a la vista. El MO es la receta, práctica y adaptable. La firma es como la marca del artista. En un sentido bastante siniestro, es emocional, estable y profundamente personal. Mientras que el MO puede cambiar de un crimen a otro, la firma tiende a ser constante. ¿Por qué? Porque nace de lo más hondo de la psique del delincuente. Es su huella psicológica. Para que todo esto quede meridianamente claro, no hay mejor ejemplo que el de uno de los asesinos en serie más estudiados de la historia, Ted Bundy. Su caso ilustra esta distinción de una forma verdaderamente escalofriante. Fijaos, los investigadores que analizaron sus crímenes a fondo fueron capaces de separar sus acciones en estas dos categorías. Y esa separación fue absolutamente clave para entender su patrón y, al final, poder conectarlo con decenas de asesinatos. Echemos un vistazo a su MO, a su método. Era un plan muy calculado. Usaba el engaño, como fingir que tenía un brazo roto para generar compasión y que sus víctimas bajaran la guardia. Luego las incapacitaba de un golpe y se las llevaba a un segundo lugar. Todo esto era funcional. Eran los pasos que necesitaba dar para cometer el crimen y minimizar los riesgos. Y por cierto, lo fue refinando con el tiempo. Pero luego está su firma. Y aquí es donde entramos en lo verdaderamente oscuro. Actos que no eran para nada necesarios para matar. La necrofilia, volver una y otra vez a las escenas del crimen, llevarse trofeos, incluso maquillar a las víctimas después de muertas. Ninguno de estos actos le ayudaba a escapar ni a cometer el asesinato. Eran sus rituales. Rituales que satisfacían su necesidad de control, de dominación y sus violentas fantasías sexuales. Y este dato es muy revelador. Se calcula que entre un 70 y un 80% de sus acciones eran parte del MO,
la parte funcional, pero fue ese 20 o 30% restante su firma, lo que permitió a los investigadores atar cabos entre crímenes cometidos en diferentes estados, a pesar de que él cambiaba detalles de su MO. La firma era la constante. Entonces, el punto crucial de todo esto es que entender esta diferencia es el verdadero reto para un investigador. Porque un delincuente puede mentir con su método, pero es muchísimo más difícil que mienta con su firma. Como advierten los expertos Bartol y Bartol, fiarse demasiado del MO puede ser un error garrafal. Y es que los criminales, sobre todo los más inteligentes y con más experiencia, saben perfectamente que la policía busca patrones. Y por eso mismo, pueden cambiarlo a propósito. Pueden usar un arma diferente, atacar en un sitio nuevo o elegir a un tipo de víctima distinto. Todo para romper el patrón y hacer que la policía piense que se trata de autores diferentes. El MO puede ser un señuelo, una trampa. Así que la verdadera habilidad de un perfilador no está tanto en encontrar el patrón del cómo, sino en saber filtrar todo ese ruido funcional para aislar la verdadera señal, la firma. Ahí es donde se revela la motivación, la verdadera naturaleza del criminal, que es algo mucho más difícil de falsificar. Y esto nos deja con una última reflexión. Si el MO es la técnica de un crimen, la firma es su alma oscura. Y nos obliga a preguntarnos qué nos dicen estos rituales, estas necesidades compulsivas, sobre los rincones más profundos e inquietantes de la psicología humana. La respuesta, quizás, es algo que preferiríamos no saber.